persona diabética es como una persona que no se ha alimentado por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando una persona no comía por mucho tiempo? Lo que pasaba era que el, el aporte endógeno de glucosa empezaba a funcionar, ¿no? El aporte endógeno viene de la glucogenólisis, que es la formación de glucosa a partir de glucógeno, y de la gluconeogénesis, a partir de otros compuestos que no son carbohidratos. Entonces, ese aporte endógeno hace subir, incrementar mucho más los niveles de glicemia que ya de por sí, después de las comidas, está elevado. Y esto sucede porque el organismo del paciente cree o está en un estado, o cree estar en un estado de inanición. Se comporta de esa manera. Por más de que el paciente coma mucho, esa glucosa que está llegando a su organismo vía exógena no se utiliza. Vamos a ver cómo se desarrolla, qué tiene que para que aparezca esta enfermedad. A ver, hablemos primero de la insulina. Las dos hormonas más importantes en la regulación de la glucosa en sangre y de su utilización es la insulina y el glucagón, ¿verdad? Ambas son secretadas por las células de los islotes de Langerhans, el glucagón por las células alfa y la insulina por las células beta. La insulina, como dice acá, es una hormona de buena alimentación, es decir, se va a liberar del páncreas hacia la sangre cuando el paciente está bien alimentado, no cuando está en un estado de inanición. Eso es lo normal, ¿no? ¿Cuántos islotes, que son grupos celulares en el páncreas, debería haber normalmente? 1 millón. Y estos son datos para que luego vayamos atendiendo a la diabetes. Las células beta ocupan más o menos el 50% de la mitad de todas las células que hay en los islotes de Langerhans. De estos son células alfa y células PP y delta. ¿Cómo se libera? ¿Cuál es el proceso mediante el cual esas células beta van a liberar insulina en el páncreas? Lo que ven acá en amarillo o crema es una célula beta del islote de Langerhans en el páncreas. ¿Bien? Esta célula tiene dos tipos de transportadores de glucosa. Tiene al GLUT1 y al GLUT2. Los GLUT1, si se acuerdan, veíamos en la anterior clase o cuando avanzamos. Los GLUT1 son transportadores de glucosa en estadios basales, es decir, no es necesario que la glucosa esté alta para que estos transportadores ingresen glucosa a las células, ¿no? Y están presentes en casi todas las células del organismo, los GLUT1. Los GLUT2 son transportadores de alta capacidad. Eso quiere decir que van a transportar glucosa cuando ésta está muy elevada en sangre, y eso es después de una comida, después de la alimentación. Entonces, ambos transportadores transportan la glucosa. Mientras más glucosa haya afuera en la sangre, más glucosa entra, ¿verdad? A la célula beta. Esa glucosa entra al proceso llamado glicólisis en la célula beta, porque es cualquier otro tipo de célula que requiere energía para sobrevivir y por lo tanto va a usar la glucosa que está en su interior. Entonces, mete la glucosa en glicólisis. Todo este proceso continúa con el ciclo de Krebs y hay desprendimiento de ATP. Mientras más glucosa haya en el interior, más ATP se produce, ¿verdad? Ese ATP promueve, mediante los canales de potasio ATPasa, promueve la salida del potasio con gasto de ATP. Entonces sale potasio, que es un ion con carga positiva de la célula beta. Esta salida va a causar una despolarización o hiperpolarización de la membrana, es decir, hay una transmisión de corriente eléctrica a través de la membrana de la célula beta. Va a ser mayor esta hiperpolarización mientras más potasio salga, y mientras más ATP haya, más potasio sale. Entonces todo va conectado. Esa hiperpolarización ocasiona la apertura de los canales de calcio en la membrana de la célula. Por lo tanto, desde afuera, ya que es un ion extracelular, el calcio ingresa a la célula beta.
Esta entrada de calcio estimula la liberación mediante el proceso llamado exocitosis, que es la formación de unas vesículas cargadas con insulina que se van desprendiendo de la célula beta. Es lo contrario a la endocitosis. ¿Bien? Entonces, de esa manera, miren, mientras más potasio salga, más calcio entra y por lo tanto hay más liberación de insulina. Entonces todo está conectado. Más glucosa en el exterior, en la sangre, más liberación de insulina. Cuando un paciente ha comido, que les dio 100 gramos de carbohidratos que se van a transformar en glucosa, entonces seguramente sus células beta van a trabajar a toda potencia para producir la insulina que pueda controlar estos niveles de glucosa altos. Entonces, esa es la manera en la que se libera la insulina. Ahora, esa glucosa en sangre alta no es el único estímulo para la liberación de insulina. También tenemos a un neurotransmisor y a una hormona que pueden estimular la liberación de insulina, y eso es bueno porque imagínense si el cuerpo, el organismo, tendría que esperar a que la glucosa se absorba en el tubo digestivo, llegue a la sangre, llegue a las células beta para secretar insulina. El paciente permanecería mucho tiempo con la insulina elevada. Entonces, ya en el proceso de la masticación se libera la acetilcolina, es un neurotransmisor. Por eso, esa sensación de masticar alimentos hace que se produzca acetilcolina. Y la acetilcolina estimula también la liberación de la insulina. Y en el tubo digestivo, a lo largo del tubo digestivo, también se liberan incretinas. Estas son hormonas que se liberan por estímulo del bolo alimenticio que está pasando por el tubo digestivo. Entonces, estos son dos estímulos no tan importantes como la glucosa alta en sangre, pero que también coadyuvan a la liberación temprana de la insulina. Bueno, estos son algunos datos que ya habíamos visto, ¿verdad? Después de haber comido abundantes hidratos de carbono, esta tiene que ser metabolizada. Y cuando hay un paciente en condiciones normales, es metabolizada rápidamente gracias a la acción de la insulina. Gran parte del metabolismo se da en el músculo esquelético. Más del 50% del metabolismo de la glucosa es en el músculo esquelético por la cantidad de músculo que hay, ¿no? Pero el hígado no se queda atrás. El hígado metaboliza 20-25% de la glucosa que se absorbía. Y el 10% restante, el exceso, digamos, es metabolizado en el tejido adiposo, es decir, la glucosa se transforma en triglicéridos o si no es utilizada para la glicólisis de las células adiposas. Ahora, ¿cómo va a entrar a estos tejidos la glucosa? Porque sabemos que son sus órganos blancos, hígado, músculo, el tejido adiposo son los órganos que van a actuar en el metabolismo de la glucosa, pues igual que en otras células, a través de los transportadores de glucosa. En el músculo esquelético está el transportador y en el tejido adiposo también el transportador dependiente de la insulina, que es el GLUT4. Hemos visto ya estos transportadores, hay 4 tipos, ¿verdad? El GLUT4 es aquel que se llama dependiente de insulina, porque la insulina actúa como una llave para abrir esta puerta de glucosa y permitir el ingreso de la glucosa extracelular al interior de la célula. En el hígado, el único transportador presente es el GLUT2, que es aquel transportador de alta capacidad. Cuando haya una elevada concentración de glucosa en la sangre, va a ingresar bastante al hígado. Entonces, esta insulina, ¿qué va a hacer una vez que ya está en estos tejidos blancos? Va a estimular a que estas células produzcan las enzimas necesarias de todas las rutas metabólicas que hemos visto que están destinadas a disminuir la glucosa en sangre. Es decir, puede ser la glucólisis, la glucogénesis, en el tejido adiposo la lipogénesis, o también activa para que se gaste glucosa de alguna forma en la vía de las pentosas. Entonces, va a empezar la síntesis de enzimas que activan estas rutas metabólicas. Algo para recalcar, en el encéfalo, es decir, en el tejido cerebral y en los eritrocitos, en los glóbulos rojos de la sangre, el metabolismo de la glucosa de ninguna forma depende de la insulina. Es constante, es independiente. Y eso es por suerte, porque si no, un paciente diabético
lo primero que tendría sería daño cerebral y hemólisis, ¿no? Y con eso la vida de un paciente diabético acabaría muy pronto. Entonces, por suerte, no importa que la insulina esté deficiente, no importa que no haya insulina o que no haya una respuesta a la insulina por parte de los tejidos blancos, el encéfalo y los glóbulos rojos siguen utilizando la glucosa de forma normal. Estos son los efectos que tiene la insulina en los distintos tejidos. En el hígado varias funciones, ¿verdad? En el tejido adiposo lo mismo y en el músculo un poquito menos. Activa aquellas vías que van a promover la utilización de glucosa, ¿verdad? La glucólisis, disminuye la gluconeogénesis porque es una ruta hiperglicemiante, promueve la síntesis de glucógeno o glucogénesis, inhibe la glucogenólisis, activa la síntesis de ácidos grasos, eso se llama lipogénesis, y también activa la vía de la pentosa fosfato. En el tejido adiposo, ayuda a que las células del tejido adiposo tengan mayor afinidad por la glucosa, aumenta la captación, aumenta la glicólisis de estas células, aumenta la vía de la pentosa fosfato, ¿no? Es una forma también de utilizar la glucosa para igual tener azúcares que formen parte de los ácidos nucleicos. Promueve la oxidación del piruvato, que entra al ciclo de Krebs, activa la utilización de triglicéridos para producción de energías, también aumenta la síntesis de triglicéridos a partir de la glucosa, disminuye la lipólisis, porque la lipólisis podría ser hiperglicemiante. Y en el músculo esquelético, muy similar, ¿verdad? Aumenta la captación de glucosa, aumenta la glicólisis, aumenta la glucogénesis, disminuye la glucogenólisis y aumenta la síntesis de proteínas. La insulina es considerada una hormona anabólica, chicos. Todas las hormonas que se llaman anabólicas son aquellas que ayudan a la construcción de tejido. ¿Sí? ¿Y cómo hacen esto? Pues aumentando la producción de proteínas, estimulando la reproducción de células. Entonces la insulina tiene efectos anabólicos. Por eso a veces los pacientes que son sometidos a un tratamiento con insulina tienden a aumentar de peso. Estos son los efectos que tiene la insulina, todo lo que produce en verde, lo que promueve y lo que inhibe en color azul. Lo llamamos de pasado eso. Bien. Ahora, el glucagón mantiene la concentración de la glucosa sanguínea. Vamos a hablar ahora de esta otra hormona que se contrapone a la insulina, secretada por las células alfa. Ustedes observen los efectos que tiene sobre el hígado, son contrarios a los de la insulina, ¿verdad? Todo lo contrario. Y actúan sobre las mismas enzimas, pero en sentido contrario. Si la insulina promueve la activación de una enzima, el glucagón la apaga. Y al revés, si la insulina apaga alguna enzima, el glucagón la activa. Estos son decirles. El glucagón es la hormona hiperglicemiante más importante, pero hay otras hormonas que se secretan en ciertas condiciones del paciente, de la persona, que también son hiperglicemiantes. Ahí tenemos las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, que se liberan en situaciones de estrés, de ejercicio intenso, en el susto, que una persona está escapando. Ustedes le hacen una glicemia a una persona que anda muy, muy estresada y seguramente va a salir un poquito elevada. No muy elevada como para decirles a un paciente diabético, ¿no? Pero sí va a salir del límite de referencia en la parte superior, ¿no? Y el cortisol es un glucocorticoide, el cortisol que se libera en situaciones de enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica, por ejemplo, un lupus eritematoso, una insuficiencia renal. Cuando el paciente ya lleva mucho tiempo enfermo, libera cortisol, que también es hiperglicemiante. Promueve aquellas rutas que elevan la glucosa en la sangre. Estos son los efectos del cortisol y de otros glucocorticoides, ¿no? Aumentan la lipólisis, eso quiere decir que van a salir triglicéridos del tejido adiposo que
cuyo glicerol puede transformarse en glucosa por la gluconeogénesis. Promueven la degradación de proteínas, promueven la gluconeogénesis en el hígado y aumentan la síntesis de glucógeno. Para que una persona cumpla sus rutas metabólicas de forma normal, el hígado tiene que estar bien, porque el hígado se considera el centro del metabolismo, ¿verdad? En el hígado ocurren todos los ciclos de la glucosa, de la glucogénesis, la glucogenólisis, la glucólisis, la gluconeogénesis, entonces tiene que estar en buen funcionamiento. Cuando hay alguna insuficiencia hepática, las rutas metabólicas también van a fallar. Con el tiempo esa persona puede desarrollar diabetes. ¿Qué funciones tiene el hígado? Bueno, sabemos que el hígado, una vez que hay exceso de glucosa en sangre, va a almacenarla en forma de glucógeno. Y una vez que el paciente lleva unas 3 a 4 horas sin probar alimento, entonces no tiene un aporte exógeno de carbohidratos, del hígado se va a desprender el glucógeno, se va a transformar en glucosa y va a aportar al resto del organismo. Cuando se acaba este glucógeno, empieza la gluconeogénesis, que puede mantener los niveles de glucosa estables en sangre hasta 12 a 18 horas después de la última comida rica en carbohidratos. Entonces, es la función, mantener su función en cuanto al metabolismo de la glucosa, es mantener los valores de glucosa estables. Ahora, la diabetes, ¿cuándo y por qué se desarrolla la diabetes? Es una enfermedad, o más que una enfermedad, es un síndrome que se caracteriza sí o sí por hiperglicemia, ¿no? Al momento del diagnóstico, el paciente tiene que presentar hiperglicemia. De alguna u otra forma presenta hiperglicemia, ya sea la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. Y se produce este síndrome por 2 causas. Puede ser la diabetes tipo 1 o la diabetes mellitus tipo 1 por una deficiencia completa o parcial de la insulina, es decir, no se secreta insulina. Su páncreas está dañado, sus células beta están dañadas y no hay secreción de insulina. O puede ser también la diabetes mellitus tipo 2 por una resistencia a la insulina. No sé si han escuchado antes ese término, resistencia a la insulina, ya es muy manejado, ¿no? Incluso muchas chicas tal vez tienen síndrome de ovario poliquístico y eso va de la mano con la resistencia a la insulina, ¿no? El SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, se relaciona con que las pacientes desarrollen también resistencia a la insulina por mayor almacenamiento de tejido graso. Entonces, la otra causa es esa, es decir, los órganos, los tejidos que debían obedecer las órdenes de la insulina no le hacen caso. Entonces, la insulina va al músculo y le dice, abrí tu puerta de glucosa y deja entrar a la glucosa, el músculo no le hace caso. Va al hígado, le dice, sintetiza estas enzimas para la glucogénesis, para la glicólisis, no le hace caso. Va al tejido adiposo y dice, abrí tus puertas para la entrada de glucosa, no. Entonces, es una resistencia a la insulina. Este es un cuadro que diferencia los dos tipos de diabetes mellitus, el 1 y el 2. Vamos a ir viendo, comparando, tengo aquí dos cuadros comparativos. En algunas ya han sido modificadas, ¿no? Este es un cuadrito un poco más antiguo, de un libro más antiguo, y este es un libro moderno. Miren, en la frecuencia de aparición siempre es más frecuente la diabetes tipo 2, ¿no? La 1 es rara. Predominancia, se dice que generalmente la tipo 1 en personas caucásicas, es decir, blancas, de raza blanca, y la tipo 2 en cualquier etnia, en cualquier raza. Características clínicas, y aquí quiero que esto me comprendan un poquito. Antes, paciente con hiperglicemia, que era diagnosticado con diabetes, si tenía menos de 30 años, era casi seguro que era una diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Por eso también se llamaba la diabetes mellitus juvenil. Y en personas mayores de 40 años era la diabetes tipo 2. El rango entre 30 y 40 años quedaba como indeterminado, no había que hacer más estudios. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? Este otro cuadro, mira,
nos habla de edad de inicio, tipo 1 menores a 20 años o 20 años y tipo 2 mayores a 20 años. ¿Y por qué ha cambiado? Porque ahora de verdad se diagnostica diabetes tipo 2 a personas de su edad, chicos, 21, 22, 23 años, que no deberían estar cursando con una diabetes tipo 2. La tipo 1 sí, porque ahí no hay nada que hacer, es una enfermedad autoinmune, pero la tipo 2 es por un descuido en los hábitos alimenticios, en los hábitos físicos. Entonces, eso ha ido cambiando. Incluso hay niños de 10, 12 años, que están siendo diagnosticados con diabetes tipo 2 por causa de la alimentación, ¿no? Comida rápida, puros dulces, mucha en exceso comida, poca cantidad de proteínas. Entonces, eso ha cambiado de un cuadro a otro. El peso. En los pacientes con diabetes tipo 1, el peso es bajo o es normal. Como les he dicho, la insulina es una hormona anabólica. Por lo tanto, esas personas que no tienen insulina, no producen insulina, van a tender a perder masa, a perder tejido. Y en la tipo 2, más bien, el peso es alto. Y el peso alto está relacionado con la cantidad de grasa que tienen, ¿no? Mayor cantidad de grasa, hay mayor posibilidad de desarrollar la diabetes tipo 2. La aparición en la tipo 1 es rápida, aparece de un momento para el otro. Y la diabetes tipo 2 es más lenta e insidiosa, tarda mucho. Por eso es el problema en el diagnóstico. A veces un paciente se entera que es diabético cuando ya tiene complicaciones y no ha sido tratado correctamente. Estas complicaciones, por ejemplo, la de cetoacidosis o cetosis, es muy frecuente, es la complicación más frecuente en la diabetes 1 y en la diabetes 2 no es tanta, ¿no? Solamente en casos de estrés muy grave. ¿Cómo está la insulina en sangre? En la tipo 1 es baja o ausente. En la tipo 2 está presente, pero llega un momento en que es insuficiente. Al principio puede ser normal la cantidad de insulina, pero llega un momento en la diabetes tipo 2 que igual va a disminuir la producción de insulina. Eso es por la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Tiene relación con el complejo mayor esta compatibilidad? La diabetes tipo 1 sí, la tipo 2 no guarda relación. Se producen anticuerpos frente a las células de los islotes, sí, en la tipo 1, justamente por esa vinculación con el complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, en la tipo 2 no hay autoanticuerpos. La diabetes tipo 1 llega a ser una enfermedad autoinmune, donde se destruyen las células beta de los islotes de Langerhans. Asociaciones genéticas. La tipo 1 todavía es muy variable, son varios genes que comparten, por ejemplo, padres e hijos diabéticos. En cambio, la tipo 2 sí se había visto una fuerte asociación. No es que si tu papá, tu mamá son diabéticos, sí o sí tú vas a desarrollar diabetes, pero si no te cuidas, no hay cuidado en la alimentación, en el deporte que haces, en tu peso, entonces sí vas a desarrollar diabetes. Pero puede ser que no, si te cuidas muy bien, nunca desarrollas diabetes. Y al contrario, o sea, puedes no tener historia familiar de diabetes, pero en algún momento por la falta de cuidado vas a desarrollar diabetes. Algunos factores involucrados ambientales que se ha visto. En el caso de la diabetes tipo 2, para que se generen esos autoanticuerpos, se ha visto que puede haber habido una infección previa por algunos virus que han liberado toxinas. En cambio, la tipo 2 es la falta de actividad física y el sobrepeso de las personas. Entonces, el otro cuadro muy parecido, ¿verdad? Y dice, las células betas pancreáticas están destruidas en la tipo 1, en la tipo 2 al principio están normales, pero a medida que la enfermedad avanza y no es tratada correctamente, se van a ir destruyendo las células beta, pero por hipertrofia, no por una destrucción autoinmune. Pues creo que todo hemos visto. Respuesta de los tejidos a la insulina en la tipo 1 es totalmente normal. Los tejidos blancos de la insulina le hacen caso, lo obedecen. En cambio, la tipo 2 no la obedece. Hiperglicemia en ayunas. En la tipo 1 suele ser grave, en la tipo 2 suele ser variable, ¿no? O sea, los shocks hiperglicémicos que pueden llevar a hospitalizar a un paciente se dan más en los diabéticos tipo 1. La complicación metabólica más frecuente en la tipo 1 aguda es la cetoacidosis. En la tipo 2, el coma hiperosmolar cetósico por deshidratación. Y tratamiento, ¿no? La tipo 1 también se conoce como diabetes mellitus insulino dependiente, pero son personas que tienen que vivir todo el tiempo con inyecciones de insulina. Y la diabetes tipo 2
tiene varias etapas de tratamiento. Primero inicia solamente con cambios en la dieta, en la alimentación, en el ejercicio del que hace una persona, pero con el tiempo hay que darle ya, aplicarle los hipoglicemiantes o antidiabéticos orales y ya después se desarrolla una terapia mixta con insulina y los hipoglicemiantes. Estos son los dos tipos de diabetes que ya hemos hablado: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Ahora, ¿cómo empieza la diabetes tipo 2? Aquí es lo interesante. La 1 comienza así de pronto por la producción de autoanticuerpos. Muchas veces no se conoce la causa de esta producción de autoanticuerpos, ¿no? Pero se destruyen las células beta y no hay producción de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 está relacionada con la resistencia de los tejidos hacia la insulina. ¿Bien? ¿Y qué tejido es el más resistente, el que puede iniciar todo el problema? El tejido adiposo. Aquel tejido adiposo que debería captar glucosa, debería introducir la enfermedad de triglicéridos, el exceso de glucosa, no está obedeciendo. No está obedeciendo, es insensible a la insulina. Entonces, ¿qué hacen las células beta? En compensación a esa insensibilidad, empiezan a secretar más insulina, producir más insulina. Y es más la carga de trabajo para las células beta. Llega un momento en que estas células beta se destruyen también, y es cuando el paciente tiene que empezar con la administración también de insulina, aunque sea diabético tipo 2. Aquí algunos ejemplos, casos clínicos relacionados a esto de la destrucción de las células beta. Antes no se sabía, ¿no? ¿Por qué exactamente las células beta en un paciente con diabetes tipo 2 acababan rompiéndose? Ahora, varios estudios sugieren que es por el depósito de amiloide de los islotes, así se llama. Es una proteína, es una hormona proteica con una plegación especial, ¿no? Que proviene de la amilina. La amilina siempre se secreta junto a la insulina y al péptido C, que son secretados por las células beta, siempre. Una vez si se secreta insulina y péptido C, se va a secretar amilina. Entonces, como estas células B están secretando más insulina, tratando de compensar la resistencia a la insulina que ya hay en los tejidos, entonces también están secretando mucha amilina, que no se puede eliminar de la célula. Entonces, se plega en la forma de amiloide. Es una sustancia, han visto mediante microscopía electrónica, gelatinosa, tiene una estructura muy particular, es difícil de desnaturalizar, se queda dentro de las células, y ese depósito anormal de amiloide podría ocasionar al final la destrucción de las células beta. Es la teoría que se tiene, ¿eh? De por qué se destruyen las células beta y por qué el paciente al final tiene que también tomar o administrarse insulina. Bueno, este es un cuadrito para ver cómo está regulado el organismo de un paciente cuando es diabético, ¿no? Y dice es igualito que en estado de inhibición. ¿Sí? ¿Qué sucede? Mire, la glucosa que está acá afuera, que es el hígado, a partir de su glucógeno la secreta porque piensa que está en un estado de inanición, por más de que el paciente haya acabado de comer. Entonces saca el glucógeno en forma de glucosa y se va al músculo queriendo entrar porque ya hay un exceso de glucosa aquí afuera. La insulina se secreta, quiere entrar al músculo, si hay producción de insulina. Si no hay producción de insulina, no hay quien abra la puerta para entrar a glucosa. Entonces rebota. Cualquiera de los dos casos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, el músculo no permite la entrada de glucosa. Ya sea que no haya insulina o que el músculo no le esté obedeciendo a la insulina. ¿Dónde más quiere ir la glucosa? Quiere ir al tejido adiposo. ¿Ven? Acá la flechita roja. ¿Va? Y otra vez hay un rebote. No le permite el ingreso al tejido adiposo. Esa glucosa vuelve a la sangre. ¿Dónde sí va a entrar mucho? Porque no depende de la insulina, el metabolismo de la glucosa en el encéfalo. En el encéfalo va a seguir entrando. Y si ya llega a un valor muy alto al encéfalo, va a llegar a entrar concentraciones muy altas de glucosa que pueden ocasionar también daño hiperglicémico en el encéfalo.
así como la hipoglicemia causa depresión, coma del sistema nervioso central. La hiperglicemia causa un estado de excitación que puede llegar también a un estadio de coma. Entonces, eso ocurre en un organismo. Por más de que haya glucosa aquí afuera, ya sea que viene de forma exógena o viene de forma endógena, esa glucosa se queda acá en el espacio extracelular, en la sangre. No puede ingresar al músculo o al tejido adiposo, porque está habiendo un rebote. Y en el hígado se activan las rutas que son hiperglicemiantes, la glucogenólisis y la gluconeogénesis a partir del tejido adiposo, porque el cuerpo, el organismo, piensa o actúa como si estuviera en un estado de inanición, que tiene que obtener glucosa de algún lado. Entonces la glucosa cada vez va a ser más alta en la sangre si es que el paciente no recibe tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones que puede desarrollar un paciente? Hay complicaciones agudas y las tardías. Entre las agudas, si es diabético tipo 1, la complicación más frecuente es la cetoacidosis diabética, así se llama. Se debe a la formación de cuerpos cetónicos que disminuyen el pH normal del organismo y causan una cetosis, una cetoacidosis. En los diabéticos tipo 2, la complicación más común es el coma hiperosmolar no cetósico. El paciente se deshidrata a tal punto que entra en un estado de shock y su glicemia permanece alta. Y cuando hay una gluconeogénesis prominente, porque el cuerpo quiere sacar de algún lado glucosa, hay acumulación de ácido láctico. Y el ácido láctico también puede disminuir el pH normal de la sangre. Vamos a entender en este cuadro cómo se desarrollan esas complicaciones, la cetoacidosis y el coma hiperosmolar no cetósico. Vamos primero por arriba, a la cetoacidosis, lo que ocurre en pacientes diabéticos tipo 1. En ellos hay déficit de insulina, ¿verdad? No se produce o se produce muy poco por la destrucción de las células beta. Esa destrucción o déficit de insulina va a promover un aumento de la lipólisis, porque la insulina debería inhibir la lipólisis. Entonces hay aumento de la lipólisis, es decir, salen los triglicéridos del tejido adiposo, se rompe la molécula de triglicéridos, libera su glicerol que entra a la gluconeogénesis y libera también a los ácidos grasos. Estos ácidos grasos libres se van a transformar en cuerpos cetónicos en el hígado. Salen a sangre y disminuyen el pH de la sangre. ¿Sí? Ocasionan un estado de acidosis, acidemia. Este estado de acidosis activa en el sistema nervioso central el gatillo del vómito y la persona vomita volúmenes prominentes, líquido, puro líquido. Más si no está comiendo alimento, solamente es líquido lo que bota. Al perder tanto líquido por los vómitos, se deshidrata bastante el paciente. Y este estado de deshidratación baja su presión arterial y entra en un estado de shock. Al bajar su presión arterial, entrar en estado de shock, es decir, está completamente ausente el paciente inconsciente, se van a liberar catecolaminas, que son las hormonas del estrés. Este es un estadio de estrés, ¿verdad? Cortisol, se va a liberar hormona del crecimiento. Esto sí es un paciente aún que está en etapa de crecimiento, la hormona antidiurética y el glucagón. Todas estas hormonas hiperglicemiantes. ¿Qué van a hacer? Van a activar nuevamente la lipólisis y el circuito continúa. Volvemos al mismo, si es que no es tratado el paciente a tiempo. Vámonos a ver qué ocurre para que se dé el coma hiperosmolar no cetósico. En estos pacientes diabéticos tipo 2 hay una resistencia a la insulina, ¿verdad? Como se están resistiendo las células de los tejidos a captar la glucosa, esta aumenta en sangre. Hay una hiperglicemia muy importante. La hiperglicemia se va a manifestar con glucosuria. ¿Por qué? Porque en sangre los valores de glicemia van a llegar a superar los 160 o 180 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y cuando se superan esos valores, el riñón empieza a liberar glucosa en orina. Si no hay superación de esos niveles, nunca va a haber glucosa en orina. Pero si está por encima de esos valores, en sangre, el riñón libera glucosa. Eso se conoce como umbral renal de la glucosa.
también ya han debido alguna vez escuchar, ¿no? Es una concentración en sangre de glucosa a la cual la de absorción por los túbulos renales ya no es completa. Porque lo que normalmente ocurre cuando un paciente tiene un buen funcionamiento renal y además tiene una glucosa normal en sangre, es que toda esta, por ser una molécula hidrosoluble y por ser bastante pequeña, toda esta glucosa se filtra fácilmente en el glomérulo renal de la nefrona. Pero también toda la glucosa se absorbe en el túbulo proximal. Toda la glucosa que se ha filtrado se absorbe, es decir, vuelve a la sangre. Y en orina no tenemos glucosa. Pero cuando ya se ha superado los 160, 180 miligramos sobre decilitro en sangre, parte de la glucosa que se ha filtrado ya no es absorbida, se va a ir a la orina. Los túbulos, el túbulo colector principalmente, siempre su función es cambiar el pH y cambiar la concentración de la orina, ¿verdad? Para que esa no sea demasiado hiperosmolar. Entonces, como está siendo hiperosmolar por la presencia de glucosa, que es un soluto que se ha disuelto en la orina, ¿qué hace el túbulo colector? Va a secretar agua a esa orina. Va a haber una diuresis osmótica, es decir, mayor liberación de agua para diluir la orina. Y por lo tanto el paciente se está deshidratando. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? En el paciente disminuye la presión arterial, entra en estado de shock, se liberan hormonas hiperglicemiantes que van a otra vez inhibir la captación de la glucosa por los tejidos. Entonces, así se desarrollan estas complicaciones. ¿Cuál es la única forma de tratar? Pues restaurar los líquidos, porque uno de los puntos claves es la deshidratación. Ambos circuitos confluyen ahí. Entonces, hay que hidratar al paciente por vía endovenosa. Y en algunos casos hacer corrección del pH, si es que el caso de la acidosis, con bicarbonato, ¿no? Y también poner inyecciones de insulina inmediatamente al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Los 3 tipos de complicaciones agudas. Es un cuadro comparativo, ¿no? La cetoacidosis diabética se caracteriza porque la glucosa en sangre es alta, pero no tanto como en el coma hiperosmolar no cetosis, que es más alta. En la acidosis láctica es variable, puede ser alta o no. Los presencia de cuerpos cetónicos solamente en la cetoacidosis, en el coma hiperosmolar no, y en la acidosis láctica también variable. Acidosis, o sea, disminución del pH en la cetoacidosis y en la acidosis láctica, y no en el coma hiperosmolar. Deshidratación prominente en el coma hiperosmolar, en la cetoacidosis, y variable en la acidosis láctica. Hiperventilación, esto quiere decir que el paciente respira más, con mayor frecuencia. En la cetoacidosis sí, y en la acidosis láctica sí. Eso es para cambiar el pH. Con la entrada de dióxido de carbono se puede cambiar el pH que está siendo ácido en ese momento. Por eso se hiperventila al paciente. En el coma hiperosmolar no cetóxico no se ve aquello. Ahora quiero que me ayuden con este caso clínico. Es sobre una paciente que presenta una complicación. A ver, dice, es bastante sencillo. Dice, es una paciente diabética de 22 años que acudió a la unidad de urgencias para presentar vómitos y dolor abdominal, ¿no? Los días anteriores se encontraba mareada y presentaba una respiración rápida, se está hiperventilando y profunda. Su aliento tiene un olor característico. Este olor característico es un olor frutado. ¿Qué moléculas tienen ese olor frutado? A ver, díganme. Los aldehídos, doctor. Las cetonas, no los aldehídos. Las cetonas son aromáticas, frutados, su olor. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? ¿Qué está ocurriendo en esta paciente? Cetoacidosis. Tiene una complicación por la edad. A ver, si nos basamos en el límite de 30 años, esta paciente debería presentar una diabetes tipo 1, ¿verdad? Tiene apenas 22 años. Pero, como ya les he dicho, eso no es ya determinante, ¿no? Porque hay niños incluso que tienen diabetes mellitus tipo 2. Otra cosa que nos puede ayudar es la presencia de vómitos. En la cetoacidosis no se producen vómitos. En el coma hiperosmolar no se producen vómitos, ¿no? Se está hiperventilando. ¿En cuál sucede eso? Tanto en la acidosis láctica como en la cetoacidosis.
pero tiene un olor característico, ¿no? Eso es por la presencia de cuerpo cetónico. Lo más probable es que esta paciente tenga una cetoacidosis diabética, se esté complicando su diabetes. ¿Qué pruebas a la cabecera de la paciente podrían llevarse a cabo para confirmar este diagnóstico? Eso quiere decir sin que la paciente tenga que ir al laboratorio o que el laboratorio tenga que venir, sino el médico ahí a la cabecera del paciente. ¿Qué podría hacer? Que alguna prueba. Bueno, la pregunta, doctora. La segunda, ¿qué pruebas a la cabecera de la paciente podría llevar a cabo para confirmar este diagnóstico de cetoacidosis diabética? La curva de tolerancia, doctora. ¿Una qué? Perdón. La ¿Puedes curva de repetir? tolerancia. No, o sea, ya sabemos que es diabética, ¿no? La tolerancia, si es lo que me has dicho, has escuchado, prueba de tolerancia, es para hacer un diagnóstico todavía. Esa paciente ya es diabética, ahí dice, es una paciente diabética de 22 años. Entonces, lo que hay que hacer es ver si su glucosa realmente se ha disparado, cuán alta está. Entonces, se puede usar un glucómetro de casa, lo que usan los pacientes diabéticos para controlarse ellos mismos. Se pueden usar las tiritas activas de orina, que también están a disposición de los médicos y de los pacientes. Y se puede hacer en la orina, o sea, decirle a la paciente que emita. Si hay cuerpos cetónicos en la sangre, estos se van a eliminar en orina. Entonces también vamos a ver cuerpos cetónicos en orina. Es lo primero, ¿no? Y segundo, ¿qué pruebas de laboratorio debería solicitar el médico para confirmar? Pues medición de glucosa en sangre, medición de cuerpos cetónicos en sangre, la determinación de pH arterial, todo eso, ¿no? Para confirmar que realmente es una cetoacidosis diabética. Y esto es un caso de urgencia, hay que tratarlo lo más rápido posible. Y aquellas complicaciones que son tardías, ¿no? Que aparecen muchos años después del momento en el que se ha diagnosticado el paciente a veces, ¿no? Y a veces ya se lo diagnostica porque aparecen estas complicaciones. Son las micro y macroangiopatías. Eso quiere decir, son alteraciones en los capilares sanguíneos, que serían los vasos pequeños, microangio, y también en los vasos sanguíneos grandes, las arterias y las venas. Aparecen alteraciones como formación de coágulos, se anastomosan, es decir, se vuelve un tejido duro que a veces impide el paso de sangre, y de ahí surge el pie diabético. El pie diabético, muy conocido en nuestra sociedad, es cuando el paciente se hace alguna lesión, por más pequeñita que sea en el pie, y esta no puede sanar. Incluso puede llegar a perder la extremidad, ¿no? Más bien se infecta más. Y eso es porque hay una mala irrigación. De por sí ya en las extremidades inferiores, los pies, son mal irrigados, ¿no? Es la zona más lejana para irrigar desde el corazón. Además siempre está fría, pero en pacientes diabéticos se complica más. Los pequeños capilares que llegan a los pies no dejan pasar la cantidad suficiente de sangre, por lo tanto no hay factores de reparación y de crecimiento que actúen sobre esas lesiones. El paciente toma antibióticos orales o le administran tal vez antibióticos intravenosos. Igual, esos antibióticos no pueden llegar a la zona de la lesión. Es bastante complicado tratar a un paciente con pie diabético. Y otras complicaciones son a nivel ocular. Pierden la vista muchos pacientes porque su retina se degenera, hay nefropatía, desarrollan una insuficiencia renal y también pueden tener alteraciones en la conducta por neuropatías, pueden verse fatigados, irritables todo el tiempo. El tratamiento para las diabetes, para la tipo 1 es insulino dependiente, entonces son inyecciones de insulina todo el tiempo, ¿no? Desde el momento en que es diagnosticado, por toda su vida el paciente tiene que administrarse insulina, no puede dejar su tratamiento y tiene que sincronizar con sus alimentos, ¿no? Si come en este momento, en 10 minutos tiene que administrarse insulina, así es, así. Dependiendo el tipo de insulina, hay insulinas de liberación lenta, ¿no? Entonces, dependiendo la insulina que se esté administrando, tiene siempre que sincronizar con los alimentos para evitar las hipoglicemias. Las hipoglicemias, así como las hiperglicemias son graves, también las hipoglicemias son graves.
Y en la diabetes mellitus tipo 2, al principio, como les decía hace un momento, simplemente cambios en el estilo de vida. Eso es lo que aconseja el médico. Pero si no, de esa manera la glucosa en sangre no se está pudiendo controlar, entonces va a pasar a los hipoglicemiantes orales. Y en último caso, a la insulina. Estos son algunos hipoglicemiantes orales, los más usados en el comercio, la metformina, ¿no? El más conocido. Lo que hace la metformina, bueno, tiene varias acciones. Uno es inhibir la gluconeogénesis en el hígado. O sea, el hígado va a inactivar, se va a inactivar en el hígado las enzimas que participan en esta ruta. También disminuye la síntesis de ácidos grasos y aumenta el transporte de glucosa que hay en los GLUT4, ¿no? Las sulfonilureas aumentan la liberación de insulina. Estas sulfonilureas, el efecto secundario que tiene es que el paciente aumenta de peso. En cambio, con la metformina incluso podría disminuir de peso. Y las tiazolidinedionas, como la glitazona, es un medicamento que va a aumentar la respuesta de los tejidos hacia la insulina. Actúa a ese nivel. El médico puede dar una combinación de estos fármacos, es decir, puede usar el paciente metformina y glitazona o sulfonilurea y glitazona, y también va a dar una combinación en algún caso de hipoglicemiantes con insulina. Ahora, como hay complicaciones por la enfermedad, también hay complicaciones debido al tratamiento, ¿no? Ambos, sobre todo la insulina, es lo que más complicaciones causa, tienen que ser administrados sincronizando con la hora de los alimentos. No te puedes administrar, me he olvidado ponerme en el almuerzo insulina, me lo pongo más tarde a las 3 de la tarde. No, ya no tiene caso. Si gracias a Dios no te ha pasado nada, tu glicemia no ha subido, entonces no te pongas, ¿no? Porque ya vas a ocasionar una hipoglicemia. Y las hipoglicemias también son graves. Al principio ocasionan, si es una hipoglicemia leve, mareo, aturdimiento, se puede desmayar la persona, se pone pálida. Pero si ya es una hipoglicemia más grave, puede llevar al coma e incluso a la muerte. Para impedir este tipo de complicaciones con la administración de insulina, se han desarrollado para los pacientes diabéticos tipo 1 o que toman insulina tipo 2, estas bombas de insulina. Estas bombitas constan de un sensor en esta zona, lo que ven, sensor que está conectado a los capilares de la piel de la persona. Entonces perciben los cambios en la glucosa en sangre. Apenas está incrementando la glucosa de sangre, no importa si ha comido un chocolatito o un gran almuerzo, apenas se incrementen un poco los valores normales, entonces la bomba de insulina, acá hay unas ampolletas de insulina, va a liberar insulina a través de esta sondita hacia el infusor. Y el infusor está conectado al tejido subcutáneo de la persona. Saben que las inyecciones son subcutáneas, hay jeringas especiales para la administración de insulina. Este es un sensor especial, un infusor especial para la administración de insulina también. Entonces, con esto la persona puede estar tranquila, ¿no? De desarrollar una hipoglicemia. Bueno, en esta última parte, seguimos relacionado a la diabetes. Vamos a ver aquellas pruebas que se usan en el diagnóstico de la diabetes o de algún otro trastorno de la glucosa, pero principalmente diabetes, ¿no? Esas pruebas que hay en el laboratorio a las que podemos acudir para el diagnóstico y para hacer un control al paciente diabético. ¿Cuáles son? Tenemos la glicemia basal o también glicemia en ayunas, ¿no? Es la glicemia que se realiza cuando el paciente está entre 8 a 12 horas de ayuno. Ayuno líquido y sólido, ni siquiera puede tomar agua por si acaso. Después tenemos las pruebas funcionales. Estas pruebas funcionales nos ayudan a valorar cómo el organismo y su metabolismo del paciente se comporta cuando se le administra alguna sustancia en ese momento de la administración. Por ejemplo, se le puede dar a tomar una gran cantidad de glucosa, eso se llama una sobrecarga de glucosa, o se puede administrar insulina o glucagón o adrenalina y vemos cómo reacciona su organismo. Tenemos también la prueba de hemoglobina glicosilada, que es una prueba de control al paciente diabético. No sirve para hacer diagnóstico, sino que sirve para controlar cómo ha estado controlándose el paciente sus niveles de glucosa a lo largo de 3 meses, los 3 meses anteriores. Nos da un promedio de en cuánto está su glucosa 3 meses anteriores. Y la determinación de glucosa en orina, la glucosura.
que es siempre una glicemia basal, sobre todo en pacientes en los cuales sale alta, debería acompañarse de una glucosuria también. Esas son las pruebas en ayunas, prueba funcional de tolerancia a la glucosa y la prueba de hemoglobina glicosilada. La glicemia basal, empezamos por ahí. La muestra que se utiliza generalmente aconsejada por los fabricantes de activos es la suera, ¿no? Hay algunos activos que te permiten el uso de plasma con EDTA, es decir, puedes tomar una muestra con EDTA, centrifugarla y sacar la parte líquida del plasma, o si no, lo más aconsejable, no tomar muestra en un tubo que no tenga nada, que sea seco, esperar que se coagule, que se detraiga el coágulo, centrifugar y separar el suero. El ayuno del paciente debe ser mínimo 8 horas, máximo 12 horas. Tampoco nos sirve un paciente que venga con 15 horas de ayuno, porque sabemos que otras rutas endógenas llevan a aumentar la glucosa en sangre también. No siempre esperemos que una persona que está con un ayuno muy prolongado tenga una glicemia baja. Puede tener igual una glicemia alta. Valores de referencia según la OMS, 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Y para calificar a un paciente como diabético, se debe hacer por lo menos 2 determinaciones por separado, es decir, pasado un día y que las dos salgan alteradas. Este es el cuadro de interpretación normal, menor a 100 miligramos, ¿verdad? 70 a 100. En niños, en lactantes, suele ser más bajita, 50 es normal, 60 es normal, pero hasta 100. Entre 101 y 126 se considera un paciente prediabético. Quiere decir un paciente que no es diabético aún, pero ya tiene la posibilidad de o seguir cursar hacia una diabetes o volver a retroceder a la normalidad, dependiendo los cambios que haga a su estilo de vida. No siempre se empieza a cuidar en esta etapa, vuelve a la normalidad, si no avanza a una diabetes. Y un paciente diabético es aquel que en ayunas ya tiene más de 126 miligramos sobre decilitro de glucosa en 2 ocasiones diferentes, ¿no? Estas son las pruebas funcionales de las que les hablaba. La más usada es la prueba de tolerancia a la glucosa oral de una dosis. Es decir, en una dosis se le hace tomar al paciente una gran cantidad de glucosa. Si es un paciente adulto estándar, se le hace tomar 75 gramos de glucosa en 300 ml de agua. Es bastante cantidad de glucosa, es sobrecarga de glucosa. Después tenemos una prueba para aquellos que no toleran en una sola dosis de aquello, en 2 dosis. Tenemos la postprandial, pacientes que no pueden, no acepta su organismo esa solución tan dulce de glucosa. Entonces, a ellos se les da alimentos que contengan aproximadamente igual 75 gramos de carbohidratos. Está el test de O'Sullivan, que es solamente para mujeres embarazadas. El test de tolerancia a la glucosa endovenosa se hace para pacientes que no están recibiendo nada por la boca. Test con insulina, también endovenosa, test con glutamina, glucagón y adrenalina, se administran estas hormonas de forma endovenosa. ¿Para qué sirven las pruebas funcionales? Para hacer un diagnóstico precoz de la diabetes, ¿no? Puede ser que con la cantidad de glucosa que come habitualmente una persona, de carbohidratos que come, todavía su glucosa no se esté elevando mucho, ¿no? Pero todavía su organismo, aunque esté fallando un poco, tal vez haya ya algo de resistencia a la insulina o haya un poco de déficit de insulina, su cuerpo todavía está respondiendo. Pero ¿qué pasa cuando le damos una sobrecarga? ¿No? Vamos a ver, entonces eso para hacer un diagnóstico precoz de diabetes. También para investigar la razón de hipoglicemias funcionales constantes, eso, sobre todo cuando se administran otro tipo de compuestos que no son glucosa. Para observar algunas insuficiencias hepáticas, porque si queremos que todo salga bien, el metabolismo esté normal, el hígado obviamente tiene que estar bien. Y otro tipo de trastornos hormonales. Bueno, chicos, ahí vamos a quedar hoy día. Vamos a hablar de la prueba de tolerancia a la glucosa oral el día martes. ¿Alguna consulta?